Y Alex Silver es súper interesante, donde ustedes tienen que proponer una estrategia de cobertura de riesgos. ¿Sí? Bien. Esa estrategia de cobertura de riesgos es la que tienen que enviar. Es un que más requiere el análisis, como desarrollo no es muy largo. Para el caso de Alex Silver, en realidad solamente deben utilizar máximo 3 páginas, y básicamente lo que se les una carta de la estrategia de administración de riesgos. ¿Sí? Proponen en realidad, en el caso de Silver, para administrar los riesgos. Bien, entonces es básicamente una propuesta la que tienen que hacer al director de la empresa Alex Silver, un poco reconociendo cuáles son los riesgos, qué podría afectar, qué podría ir mal, y cómo proponemos en realidad administrar o reducir o esos riesgos. ¿Sí? Bien, ese es el caso Silver. Máximo 3 páginas. Algunos años antes les había dado solamente 2 páginas y se puede tranquilamente este ejercicio en 2 páginas. A veces quieren colocar algunos escenarios, quieren en realidad algunos cálculos, algunos anexos, entonces por eso les estoy colocando 3 páginas. No más extenso, no estoy buscando extenso, sino más bien un ejecutivo del trabajo, igual que lo que hemos hecho los anteriores. ¿Sí? Bien, obviamente analizar el caso de Alex Silver tenemos hasta mañana, porque tenemos que analizar primeramente el caso de la empresa minera Inti Raymi. Una vez que analice el caso, ustedes ya van a tener toda la información para poder hacer bien el análisis del caso. Entonces no traten de resolverlo antes de mañana. Bien, la entrega va a ser el martes, que es el martes 23, 23:59. ¿Sí? Y me lo tienen que mandar a mi correo electrónico. Este es mi correo electrónico. Ese es mi correo electrónico, lo pueden copiar, pueden sacar una foto si quieren. Entonces, martes 23, a horas 23:59 es la de entrega. Como les digo, no es un trabajo muy extenso, entonces el sábado hasta el martes inclusive pueden realmente desarrollar ese caso. ¿Sí? Bien, si tienen alguna duda sobre el caso de Alex Silver, tal vez lo que pueden verlo hasta mañana, y si tienen una pregunta me la plantean mañana en clases. Bien, ¿alguien me puede decir a qué hora comenzamos el día sábado? ¿Alguien me confirma, por favor? 9 de la mañana. Bien, perfecto, súper. Entonces mañana punto vamos a comenzar las clases. ¿Sí? De 9 a 1, vamos a acabar alrededor de la 1. Vamos a ver todo lo que nos falte en realidad de los mercados futuros, opciones, y vamos a hablar también de Raymi A y B en general hasta todo lo que nos mañana concluimos con la parte presencial. Bien, entonces mañana de 9 a 1 vamos a hacer tal vez 2 breaks, ¿sí? Sí. Por la ocasión, vamos a comenzar en realidad con el caso de la camaronera industrial. Bien, ayer hemos visto lo interesante en realidad del caso, ¿sí? Es un caso verdaderamente interesante, ¿sí? Es interesante porque es una que tal vez no es muy innovadora, sino es una idea de negocio que ya, ¿sí?
Esto ya se hace en otras partes del mundo, esto ya se hace en Ecuador, ya se tienen ciertas experiencias previas, ¿sí? Tampoco es un caso muy reciente, entonces estamos hablando de un momento como es ahora. Ahora, por ejemplo, hay producción de camarón en Centroamérica, hay en Ecuador, hay producción de camarón en Perú, hay una producción de camarón en Brasil, increíblemente grande en los ríos y en los lagos en Brasil, una gran producción, hablando tal vez un poquito de otra realidad ya en el año 2020. Pero estamos hablando de algo interesante, de ser realmente interesante la propuesta de cultivar camarón, súper protegidas para poder exportar en realidad el camarón a los Estados Unidos. Vamos a ver el análisis de dónde se originan los riesgos, algo parecido a lo que hemos visto en el caso de Merck y de la lidocaína. Sí, hemos visto originan los riesgos, dónde están los riesgos más importantes, porque para administrar los riesgos tenemos que saber dónde están los riesgos. ¿Sí? Entonces eso es un poco lo que vamos a ver con la camaronera. Bien, entonces un poco para ir definiendo cosas, un plan financiero, el que le falta en realidad a negocios, tenemos que tener dos componentes. ¿Sí? Entonces el plan financiero del plan de negocios tiene dos partes. ¿Sí? Y la primera parte es la parte cuantitativa, ¿sí? Refiere a las herramientas que podemos utilizar para si este plan es viable o no. Entonces, básicamente la viabilidad o la factibilidad del proyecto, ¿sí? La viabilidad y tal vez la viabilidad del proyecto, ¿sí? Eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Ambos términos en realidad aplicados a temas, ¿sí? No vamos a hablar en realidad, por ejemplo, de temas medioambientales, no vamos a hablar de la adecuación en realidad a las inversiones de un país o al desarrollo, nada de eso, sino viabilidad o la factibilidad de un proyecto como desde un punto de vista económico-financiero, ¿sí? Y la segunda dimensión está relacionada con la administración de riesgos, ¿sí? La administración de los riesgos. No podemos tener negocios sin los riesgos, ¿sí? No es posible, ¿sí? Ustedes han trabajado en un plan de negocios y no han colocado nada relacionado con riesgos, ese plan de negocios sirve, ese plan de negocios es insuficiente y está incompleto, ¿sí? Entonces, cuando los lectores, los potenciales financiadores leen un plan de negocios, ver cuál es el nivel de riesgo, de dónde vienen los riesgos, qué puede ir, ¿sí? Entonces, fíjense que esa es la pregunta cuando hablamos de un plan de negocios. De todo esto suena maravilloso. ¿Qué podría ir mal? Y sé que desde el principio, en realidad, el hablar de que un proyecto pueda ir mal es contraproducente, ponernos en una situación negativa. ¿Sí? Pero es importante ponernos en una situación negativa porque podemos, por adelantado, en realidad, si algo sale mal, tener un plan de contingencias, ¿sí? Y saber qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, qué activamos, ¿sí? Entonces, en todos estos planes de negocio siempre tenemos que tener ese plan de contingencias. Activen el plan B o activen el plan C o activen el plan D, ¿sí? Me gusta, por ejemplo, la serie de televisión de Netflix que se llama La Casa de Papel, ¿sí? Y si se fijan, siempre tienen planes de contingencia, ¿sí? En caso algo salga mal, ¿sí? Porque así es la vida en general, sale mal, aplicamos tal cosa, ¿sí? Si otra cosa, aplicamos el plan siguiente, así sucesivamente. Para cada
En realidad lo que estamos haciendo es desarrollar un plan de acción, ¿sí? Lo mismo sucede en negocios, ¿sí? Lo mismo sucede. Porque en realidad una estrategia, sabemos dónde ir y cómo vamos a llegar en realidad ahí, pero el camino es llano, ¿sí? En ninguno de los negocios, en ninguna de las planes de negocios vamos a encontrar que el camino es tan llano como nos imaginamos. Siempre hay piedras en el camino, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? No tiene solamente piedras, el camino está bloqueado, ¿sí? ¿Qué hacemos? Entonces, tener una alternativa, una solución verdaderamente viable, ¿sí? Entonces, ¿qué solución vamos a encontrar? Bien, el nivel es el que hablamos cuando hablamos del plan de riesgos. Entonces, primero, lo que en realidad este plan de riesgos es reconocer los riesgos a los que estamos expuestos, así como en el caso de la lidocaína. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puede ir mal? ¿Sí? Luego de entender esos riesgos, podemos recién administrar. ¿Sí? Bien, entonces, si esto va mal, ¿qué haríamos? Si esto es lo que haríamos. ¿Sí? Algunos son bastante sencillos, porque, por ejemplo, sabemos que la camaronera unas piscinas y él no lo dice. ¿Qué sucede si en las piscinas las bacterias y los hongos? ¿Sí? Está claro, eso está explicado. Y dice, no importa, lo que hacemos en realidad es echar toda la producción, en este caso ya va a estar contaminada con hongos, con bacterias, con enfermedades, desechamos, desinfectamos absolutamente, limpiamos y volvemos a comenzar de cero. Ese es el plan. Entonces, fíjense, ahí ya se ha activado un plan de contingencia en caso de que suceda ese riesgo. Entonces, no es el fin del mundo, puede suceder, y una vez que activamos este otro plan, entonces tenemos que saber que si sucede, limpiamos absolutamente todo para que no haya nuevos contagios, ¿sí? Dice que ahí tenemos una solución a una problemática latente. En cualquier momento puede suceder, ¿sí? Estamos hablando de totalmente húmedas, entonces ustedes saben que cuando las áreas son húmedas, son muy susceptibles a bacteria y son muy susceptibles a hongos, ¿sí? Hongos, a moho, ¿sí? Porque son áreas nunca se secan, son 100% húmedas, ¿sí? Y al ser 100% en este tipo de susceptibilidades, ¿sí? Todo el ambiente es húmedo. Entonces, ya ha sucedido. Entonces, ya tenemos que tener claridad en cómo ese plan. Ese es simplemente un reconocimiento, en realidad, y de un plan para la administración de ese riesgo, ¿sí? Entonces, y dice, pues ellos que puede haber hongos y bacterias, etcétera, etcétera. Y si hay, me preocupo porque está el plan, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un plan de negocios evaluado en realidad los riesgos y ha establecido el plan de acción, entonces todos los lectores en realidad de ese plan nos quedamos súper tranquilos, está bajo control, ¿sí? En cambio, cuando recibimos un plan de negocios y no de los riesgos, lo que nos damos cuenta es que ni siquiera ha evaluado en realidad la dimensión, ¿sí? Una consulta. Bien, eso es... sí, adelante. Cuando nosotros elaboramos un proyecto, siempre hacemos un análisis, ¿no? Lo que siempre nos han enseñado en las universidades. Correcto. Y en la sección, prácticamente esto estaría ligado a los riesgos. Sí, correcto. Cuando hace un FODA, hay que ver, digamos, a qué nivel estamos haciendo concepto de FODA. Muchas veces, en realidad, lo que es un FODA macro, ¿sí? FODA de las debilidades, amenazas, por ejemplo, pero macro, en realidad, en el negocio. Pero podemos hacer un análisis FODA, por ejemplo, que sea más cercano en realidad a cada propuesta, ¿sí?
Si recuerdan, en uno de los casos, por ejemplo, habíamos hacer un análisis FODA a la liquidez de los casos, no me acuerdo de cuál era. Entonces, fíjense que ahí estamos llegando a un nivel que ya no es macro, que ya el grande alejado en realidad de la empresa. Estamos llegando ya a una micro, a una situación ¿sí? Entonces, eso mismo podemos hacer en realidad con un análisis FODA, forma parte en realidad de la evaluación de un plan de negocios, porque ahí podemos saber cómo se desarrolla la estrategia. Un análisis FODA en realidad es el que se usa para proyectos estratégicos. Las amenazas, justamente, en el área de las amenazas, son el reconocimiento de que existen cosas ir mal, ¿sí? Las amenazas son situaciones que efectivamente están latentes y que debemos considerar, ¿sí? Ahora, en un análisis normalmente hacemos es identificar una o dos amenazas, ¿sí? A tener eso sobre nuestra estrategia. Amenazas, todo es de riesgo, ¿sí? Entonces, sí, el análisis de las amenazas es un análisis que nos permite ir en el camino correcto. Mi recomendación es más allá, cuando las amenazas en realidad son solamente globales, solamente macro, ¿sí? Para llegar a la actividad específica. Una amenaza, como por ejemplo la de los hongos, etcétera, etcétera, es una gran amenaza que todo el mundo la va a entender, pero es una amenaza latente en el negocio, ¿sí? Bien, y hay algunas amenazas que son tan importantes que si suceden, nos podemos quedar sin negocio, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, si tenemos un contrato con alguien y luego qué pasa si se rinde el contrato que tenemos, es una amenaza muy importante, ¿sí? Como en realidad el contrato principal que tiene situaciones como esas, efectivamente, son amenazas que se traducen a nivel de riesgo, ¿sí? Entonces la respuesta es sí, sí, son el camino para identificar los riesgos. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Me interrumpen nomás para poder conversar. Entonces esa es un poco la idea de lo que haciendo con este caso en realidad de la camaronera. En el caso de la camaronera, fijan, en realidad hay como los de negocios, ¿sí? Pesca tradicional, ¿sí? Y la pesca y el cultivo, ¿sí? Bien, la pesca tradicional, en realidad el mundo ha estado utilizando para la producción de camarón, ¿sí? Y todavía dice el caso, 8% en realidad de la producción de camarón todavía se hace en forma de la pesca tradicional. ¿Y qué es la pesca tradicional? Ir a alta mar con las redes especiales para la pesca de camarón, lanzamos las redes y luego traemos camarón. En el camino, en realidad, a veces no traemos camarón, a veces traemos peces, a veces traemos los moluscos, algún otro producto en realidad. Bien, esa es la pesca tradicional, como por ejemplo, no existe entrada, ¿sí? Cualquiera puede ir y puede hacer la pesca tradicional. Cualquiera puede alquilar una lancha y puede hacer la pesca tradicional. Puede tirar en realidad redes, pescar, ¿sí? Como especiales, etcétera, etcétera. No es nada en realidad del otro mundo. No es una realidad individualizada, es una pesca masiva, ¿sí? A través de redes para buscar en realidad los lugares donde están los camarones. No siempre se goza, en todo sabemos, hasta en la Biblia sabemos que muchos pescadores en realidad están durante días y noches sin dormir de pescar y no llega nada, y no pescan nada. Entonces, fíjense, desde esas, en realidad la pesca tradicional es incierta, ¿sí? Y por lo tanto, una pesca tradicional está riesgos, ¿sí? Si necesita ir en realidad con contratos,
No podemos, en realidad, solamente contar con la pesca tradicional, porque ¿qué pasa si no llega? ¿Sí? Mañana tenemos que entre 1,000 kilos, en realidad, de camarón, y vamos a ir esta noche, ¿y qué pasa si no llega? ¿Sí? Entonces, riesgos de incumplimiento, riesgos de temporal, riesgos o que nos quedemos tal vez sin gasolina, en el que no nos alcance el combustible, lluvia, etcétera, etcétera. Todo es que podemos lanzar las redes. ¿Y qué sucede si no pescamos y simplemente traemos pescado? Y eso es posible, ¿sí? Seleccionar en realidad de ninguna manera lo que estamos pescando. Fíjense que la pesca tradicional efectivamente no tiene barreras, o las barreras de entrada son muy pequeñas, muy prácticas, un mundo en realidad de alto riesgo. Entonces, si a mí me preguntan, riesgo, la pesca tradicional con poca inversión, no necesitamos mucha inversión, unas redes especiales y el alquiler de una lancha y eso, ¿sí? Y gente que conozca dónde están los depósitos de camarones, dónde podemos encontrar lo que estamos buscando, ¿sí? Bien, pero fíjense que no es una pero representa alto riesgo. En cambio, es justamente controlar las variables de riesgo, ¿sí? Las variables, por tanto, una de las variables de riesgo que controlamos es, ¿sí? Entonces, nunca van a haber descensos y ascensos de temperatura demasiado, ¿sí? Nunca va a haber, en realidad, riesgo de que la lancha se hunde, ¿sí? Se inunde y que al final fracase, en realidad, ¿sí? Estamos hablando de que controlamos todas las condiciones en el cultivo para que en realidad sea lo más fácil posible, ¿sí? Vamos, desde la acidez, la alcalinidad, la salinidad del agua, etcétera, etcétera, la cantidad de comida que ofrecemos, ¿sí? Bien, todo controlamos, todo lo controlamos. Uno de los temas para que el agua no se contamine, pudra y esté siempre fresca es el tema de oxigenación. Y la parte de en realidad es tal vez una de las más caras, ¿sí? Lo que necesitamos en realidad es el movimiento en realidad de las aguas dentro de las piscinas que permitan en realidad la oxigenación, ¿sí? Hasta en una pecera, que en una pecera necesitan algo que coloque aire, ¿sí? Que vaya metiendo en realidad aire o oxígeno para que no se pudra en el agua. Un agua estancada en realidad se pudre rápidamente, una pecera. Todos los que han tenido una pecera saben exactamente de los riesgos a los que estoy mencionando. En cambio, en este cultivo lo que tenemos que tener es este flujo en realidad de agua, un flujo que mueva y oxigene en realidad el agua sin mucha fuerza, mate o dañe. Los camarones en realidad son sensibles a corrientes de agua muy fuertes, ¿sí? Las muy fuertes matan a los, ¿sí? Bien, cambios en la temperatura del agua matan a los camarones, ¿sí? Acuérdense que las grandes mayorías en realidad de las especies son de agua fría, ¿sí? Y están en el Pacífico, que en el Atlántico las especies, pero mucho menos abundantes, ¿sí? Entonces, sube la temperatura del agua, es muy posible que tengamos pérdida, el camarón no aguante. Todas esas situaciones realmente las controlamos. Espérenme un segundo, se me ha cortado el... Sí.